Hola a todos, el primer tema del que les voy a hablar es del osteosarcoma. Y bueno, como introducción, se trata de un tumor maligno cuyas células neoplásicas producen osteoide y hueso. Es el tumor óseo primario que con mayor frecuencia afecta a niños y adolescentes, afecta sobre todo al grupo etario comprendido entre los 10 y 25 años, afecta también predominantemente a los hombres en relación a las mujeres, con una relación de 3 a 2. En cuanto a las manifestaciones clínicas, suelen presentarse con dolor óseo y una masa o edema de partes blandas, en ocasiones relacionado también con fracturas patológicas. En cuanto a la clasificación, estos pueden subdividirse en primarios y secundarios. Primarios cuando no existe etiología subyacente y secundarios cuando se asocian a factores que podrían predisponer a la malignidad, como la enfermedad de Payet o los pacientes que han sido expuestos a radiación. En cuanto a su ubicación en el interior del hueso, también pueden clasificarse como centrales o intramedulares, intracorticales y yuxtacorticales. Y también se han descrito algunas variantes que son extraesqueléticas o que afectan más bien a los tejidos blandos. En cuanto al osteosarcoma convencional, este es el que ocurre con mayor frecuencia, afecta hasta el 75% de los casos, produce una afectación intramedular, afecta predominantemente a la rodilla, es decir, el fémur distal o a la tibia proximal. El segundo sitio de afectación es el húmero proximal, pero puede presentarse en cualquier hueso, sobre todo en la metáfisis de los huesos largos. En cuanto a las características de imagen, la radiografía es el método de elección en la primera evaluación de estos pacientes, en las que vamos a poder observar una lesión ósea de márgenes indistintos con una zona de transición amplia que produce una destrucción tanto intramedular como de la cortical, asociada a una reacción perióstica agresiva que puede ser radiada, como en este caso, pero también puede ser de tipo triángulo de Cotman o de tipo laminada o en capas de cebolla y que se asocia a la presencia de una masa de tejidos blandos que contiene la lesión. Este es el aspecto característico. Sin embargo, existen tres subtipos histológicos del osteosarcoma convencional en función de su dominancia histológica. En función de esto, algunas variantes van a producir una mayor o menor cantidad de matriz osteoide. Es por eso que en ocasiones las podemos encontrar como lesiones predominantemente escleróticas, como en este caso, pero también pueden ser predominantemente líticas o pueden tener más bien un patrón mixto con zonas líticas y otras de mayor opacidad en relación con zonas de formación de matriz ósea. En cuanto a la tomografía, esta es útil para dirigir la biopsia y en la estadificación de la enfermedad y también puede ser útil en lesiones predominantemente líticas en las que pequeñas cantidades de material mineralizado podría ser no tan evidente, que podría no ser tan evidente en la radiografía o en la resonancia magnética. Como en este caso, que bueno, se trata de una adolescente de 13 años que acude por gonalgia, en el que podemos observar una lesión lítica de patrón geográfico con una zona de transición estrecha que no se asocia a reacción perióstica. Es por esto que fue categorizada como una lesión benigna. Sin embargo, por persistencia de los síntomas se le realizó una radiografía 2 meses después en la que podemos observar esta lesión lítica que ha incrementado de tamaño, que ya tiene más bien márgenes indistintos y que se asocia a una reacción perióstica laminar. Es por eso que se le solicitó una tomografía en la que podemos observar o confirmar la presencia de una lesión intramedular con destrucción de la cortical y extensión hacia los tejidos blandos, y de igual forma podemos ver que sí existe cierta mineralización, sobre todo de la porción de tejidos blandos adyacente. En cuanto a la resonancia magnética, esta es fundamental para la estadificación local de la enfermedad, debido a que nos ayuda a identificar o a visualizar mejor la extensión de la afectación intramedular del tumor, así como también el compromiso de las partes blandas, y nos permite ver también si existe compromiso de la placa de crecimiento. En el caso del osteosarcoma convencional ocurre hasta en el 75% de los casos. Estas suelen ser lesiones hipointensas en T1, heterogéneas e hiperintensas en T2, pueden acompañarse de cierta cantidad de edema peritumoral y realzan de forma heterogénea tras la administración de contraste, tanto el componente intramedular como el que se extiende hacia los tejidos blandos. En cuanto a las variantes no convencionales, estas representan el 25% restante de los casos, y dentro de estas tenemos primero a los osteosarcomas yuxtacorticales. Estos son tumores que se desarrollan de la superficie del hueso y se van a subdividir en tres tipos. El primero, que es el osteosarcoma paraostal, que se desarrolla de la capa externa del periósteo y que se caracteriza por ser una masa bien definida, muy mineralizada, exofítica, que por lo general afecta la cara posterior de la metáfisis distal del fémur, y que, bueno, algo que es muy característico es que la lesión se encuentra posterior a la cortical, que se encuentra también engrosada. El segundo tipo es el osteosarcoma periostal. Este se origina en la capa interna del periósteo. Esta también va a ser una lesión exofítica, pero menos definida, menos mineralizada, que suele afectar a la diáfisis de los huesos largos, que presenta en cambio una erosión de la cortical y que también se asocia a una reacción perióstica agresiva, como en este caso que podemos observar el triángulo de Cotman. El tercer tipo es el osteosarcoma superficial de alto grado, que puede ser muy similar al osteosarcoma periostal, pero este tiene una actividad mitótica mayor, por lo que suelen ser lesiones de mayor tamaño que con frecuencia comprometen la cortical y tienen expansión intramedular.
Otra variante importante es el osteosarcoma telangiectásico, es una variante muy agresiva que se caracteriza por la presencia de canales quísticos llenos de sangre, lo que da lugar a su apariencia atípica en imagen. Entonces lo vamos a encontrar como una lesión lítica expansiva que también se asocia a una reacción perióstica agresiva. Tienen un comportamiento muy agresivo con un crecimiento muy rápido. Esta radiografía es del mismo paciente, pero 3 meses después, en que podemos observar el crecimiento importante de la lesión. En la resonancia magnética vamos a poder observar los clásicos niveles líquido-líquido que son característicos de esta lesión y que también están presentes en otra patología como en el quiste óseo neurismático, lo que podría prestar a confusión. Sin embargo, en estas lesiones van a ser mal definidas, no van a estar encapsuladas como el quiste óseo neurismático y también pueden tener componentes sólidos o nodularidad interna que se asocia también a realce después de la administración del medio de contraste. Y el último tipo es el osteosarcoma de bajo grado, que puede ser indistinguible por imagen del osteosarcoma convencional. Sin embargo, en ocasiones también se presenta como una lesión lítica y al afectar la metáfisis de los huesos largos podría confundirse con alguna lesión fibrosa, por lo que es importante tomar en cuenta las otras características y la reacción perióstica que puede tener para tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial. En cuanto al diagnóstico diferencial en general de esta patología, se encuentra la osteomielitis, otros tumores óseos y enfermedad metastásica. En cuanto al tratamiento, suelen requerir una reacción quirúrgica agresiva, a menudo con amputación seguida de quimioterapia. Con el tratamiento adecuado, las tasas de supervivencia han mejorado mucho y alcanzan hasta el 60 al 80% de los casos. En cuanto a las complicaciones, aquí tenemos fracturas patológicas, enfermedad metastásica a otros huesos, pulmones y ganglios linfáticos regionales. La segunda patología de las que les voy a hablar es el sarcoma de Ewing. Este es el segundo tumor óseo primario que afecta con frecuencia a niños y adolescentes. También tiene un predominio por el sexo masculino en una relación de 2:1. En el 90% de los casos se presenta antes de los 25 años de edad. Pertenece a los tumores de la familia Ewing, que están en relación con translocaciones cromosómicas, sobre todo a nivel de los cromosomas 11, 21 y 22. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se presentan como una masa dolorosa asociada a síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso y malestar general, que en ocasiones podrían confundirnos con osteomielitis, que es uno de los principales diagnósticos diferenciales de esta enfermedad. Afecta sobre todo a la diáfisis de los huesos largos, puede afectar a las costillas y a los huesos planos como la escápula y la pelvis. En cuanto a las características de imagen, vamos a encontrar una lesión mal definida con un tipo de destrucción ósea más bien permeativo o apolillado, con una reacción perióstica agresiva también, sobre todo de tipo laminar o en capas de cebolla, pero también pueden ser los otros tipos de reacciones periósticas que se asocian también a la presencia de una gran masa de tejidos blandos que se encuentra conteniendo de igual forma la lesión. La tomografía tiene las mismas indicaciones que en el osteosarcoma. En este caso también, por ejemplo, podemos observar una masa de tejidos blandos adyacente al peroné y también vemos la obliteración completa de la cavidad medular ósea. Otra reacción perióstica que se ha descrito con relativa frecuencia en esta patología es este tipo de reacción ósea interrumpida o discontinua. También es importante tomarlo en consideración. En cuanto a la resonancia magnética, nos ayuda a determinar la extensión intramedular también, el compromiso de los tejidos blandos. También suelen ser lesiones hipointensas en T1, hiperintensas en T2, que captan contraste de forma heterogénea. También se pueden utilizar estudios de medicina nuclear, debido a que estas lesiones captan de forma importante los radiotrazadores como el citrato de galio o el tecnesio 99, y esto nos ayuda bastante en la detección de enfermedad metastásica sobre todo. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay que tomar en cuenta el osteosarcoma, la osteomielitis, la enfermedad metastásica, enfermedades hematológicas y granuloma eosinofílico. En el tratamiento está indicada la quimio o radioterapia, más la cirugía radical. El pronóstico depende de la ubicación y el estadio al momento del diagnóstico y tienen una tasa de supervivencia 5 años del 50 a 75%. En cuanto a las metástasis, con frecuencia también suelen ser óseas, afectándose sobre todo la pelvis o el pulmón. Y eso es todo, muchas gracias.